documentos. Quería partir con esto. Esta es la, creo que, cuarta resolución de calendario escolar de este año. En realidad no hubieran sido tantas si no hubieran habido tantos errores entre ortográficos y de fechas y días. Y esta es la definitiva, que determina que el fin del año escolar es el día miércoles, en realidad, miércoles 23 de diciembre. Por lo tanto, nos quedan 20 días hábiles. 20 días hábiles para terminar el trabajo con estudiantes, porque indudablemente nos quedan algunos procesos más como docentes, como directivos. 20 días para hacer cualquier esfuerzo necesario para poder para tener más elementos en la toma de decisiones, especialmente lo que es la promoción. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver 4 puntos. Primero, el marco legal y normativo para la evaluación y promoción. Segundo, algunas opiniones de expertos en torno a la evaluación y promoción. Tercero, el marco local, que no es menor. Ya hemos dicho varias veces y en varias instancias, no solo con ustedes como escuelas de la red básica o las escuelas de Quilpué, sino que en otras instancias también, con supervisores y otros actores, que la comuna ha tomado decisiones en muchos casos antes de recibir orientaciones de definiciones del ministerio, y eso ha generado un ambiente especial para la toma de decisiones en la comuna. Entonces es importante tener este dato, que quizá debiera ser el primero, pero lo colocamos allí en términos de lo que mandata ineludiblemente, y luego las orientaciones del marco general y las orientaciones comunales. Y finalmente, lo más importante, creo yo, es ver alguna experiencia dentro de la propia red de cómo se está abordando este proceso final. Como son varios elementos, yo voy a ir un poco rápido, ¿no? Pues la idea es presentarlo. Yo creo que la mayoría de ellos ustedes los conocen, pero recordar lo que es ese marco legal y normativo, y después vamos a ver algunos extractos de opiniones de expertos, y todo esto tiene un objetivo, es fortalecer y reforzar las definiciones que ustedes han tomado para generar una estrategia y unas instancias, entiéndase comité de evaluación, para tomar las decisiones de fin de año, y que pueden recordar o fortalecer entonces los argumentos que dan fundamento a esas decisiones que ustedes ya están tomando y van a tomar finalmente caso a caso, estudiante a estudiante. El marco legal y normativo, si lo dividimos entre el año 2018 al 19 y ponemos esos años esencialmente por el decreto 67 y 2020 por la coyuntura que tenemos, ¿no? Entonces, en términos legales, solo hay un documento legal, que es el decreto de evaluación, el 67 del 2018, ya vigente precisamente este año 2020. Pero respecto a él hay instrumentos normativos, orientaciones, que no son tan determinantes como el decreto, pero sí son importantes porque van aclarando, precisando, profundizando o ampliando aspectos del mismo decreto. Uno son las orientaciones para el decreto 67. Un documento muy importante es la política para el fortalecimiento de la evaluación en el aula, que también está en el contexto de ese decreto 67, y las orientaciones para evaluación formativa, que son 2 documentos elaborados fundamentalmente por Educar Chile, pero con el trabajo en conjunto con el ministerio, para directivos y docentes. Esos 4 documentos son los documentos oficiales emanados desde el ministerio respecto al decreto 67. Y en este año 2020 lo que tenemos son, bueno, las orientaciones al sistema escolar en contexto COVID de marzo de este año, el comunicado de priorización curricular de abril, la implementación de la priorización curricular de julio, los criterios de evaluación, calificación y promoción de primero básico a cuarto medio, que es de agosto, y ahora tenemos los lineamientos 2021 de noviembre de este año, lineamientos para la planificación 2020-2021. Veamos pues. Todos esos documentos están en una carpeta de Mega, que es la que dejé en el chat. La voy a colocar igual después nuevamente por si alguien entró después que yo lo consigné. Todo esto y otros documentos que voy a mencionar. Respecto al decreto 67, vamos a mencionar algunos artículos importantes. El artículo 3º nos indica que es importante la información de los criterios de evaluación a todos los actores, no solo docentes, estudiantes obviamente, y también apoderados. Entonces esto es algo que habría que asegurar que ocurra, ¿no?
los lineamientos específicos, particularmente emanados para este año 2020. Lo segundo que indica este artículo tercero es el carácter supletorio del decreto. Esto es bien importante. El decreto es supletorio, lo fundamental es el reglamento de evaluación. Obviamente el reglamento tiene que estar acorde al decreto, pero el reglamento da cuenta de las particularidades de cada establecimiento, manteniendo la coherencia con el decreto. Vamos a ver después una respuesta de la superintendencia a la consulta de cómo ellos van a fiscalizar esto del decreto 67 este año y en este contexto. Pero vale decir ya que lo que pudiera ser, que es lo que estamos recomendando, es que en el SIGE ustedes suban el reglamento de evaluación que tienen actualizado con un anexo para el año 2020. O sea, no es necesario que modifiquen el reglamento. Bueno, si lo hicieron, bueno, ya lo hicieron. Pero si no lo han hecho, es importante que esté subido oficialmente en el SIGE con ese anexo de los aspectos específicos que definieron para este año 2020, particularmente lo que tiene que ver con promoción. Lo tercero que indica este artículo tercero es que hay una fiscalización del decreto que le corresponde a la Supereduc. Y por eso vamos a ver también la respuesta de la Supereduc a esa fiscalización. Artículo cuarto, que indica que la evaluación es formativa o sumativa. O sea, puede ser cualquiera de las dos, pero también describe cuáles son las características de cada una. E indudablemente, si lo leemos atentamente, hay un énfasis en la evaluación formativa. Indica para esa evaluación formativa que tiene que ver con la toma de decisiones de los profesionales de la educación. Dice varias otras cosas más, pero quiero enfatizar esta. La toma de decisiones es de los profesionales de la educación. La toma de decisiones, y vamos a enfocarnos en un aspecto clave, como es la promoción, considera la opinión y la postura del estudiante y del apoderado, pero la decisión es de los profesionales de la educación. Otro artículo clave, y en este contexto es el artículo 11, que nos indica que la decisión sobre los casos que no cumplen los requisitos del artículo 10, que es sobre promoción, deben ser evaluadas por un comité de evaluación. Indica quiénes lo integran y cómo procede. Bueno, quiénes lo integran en términos de quiénes pueden integrarlo, porque no está dicho ahí tienen que ser esto, esto y esto. Sí, obviamente, el equipo de directivo, ¿no? Pero hay una serie de otras categorías dentro de las cuales se puede considerar integrar. Este equipo debe considerar otros profesionales también, por eso habla de los profesionales de la educación. Indica varias características que debe tener ese informe para los casos que no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 10, y yo quiero mencionar solo 3, que tienen mucho que ver con esta énfasis que se ha hecho a nivel comunal de lo que es la trayectoria del estudiante. Uno es el progreso del año. Dos, la magnitud de la brecha del alumno en relación al curso y las consecuencias de esa brecha en relación al siguiente curso. Y fundamentalmente consideraciones de orden socioemocional en relación a su bienestar y desarrollo integral. Esto está indicado en el artículo 11 del decreto 67 y creo que son aspectos clave para las decisiones más complejas que haya que tomar en torno a la promoción este año 2020. Solo vamos a enfatizar eso del decreto. Creo que han tenido suficientes instancias para discutirlo, conocerlo y ver otras opiniones sobre lo que es el decreto de evaluación, ¿no? Quiero enfatizar lo importante que es este documento como un documento oficial del Ministerio referido a la lógica del decreto 67 y la evaluación en el aula. Ahí hay, en la página 4, hay 2 puntos, dice mayor uso formativo de la evaluación y segundo, realización de una evaluación sumativa, pero en relación a fomentar la motivación y promover los aprendizajes. O sea, hay un foco mucho más orientado a la evaluación al aprendizaje, más que a la certificación. No deja de ser decidor que en este documento, que ha sido valorado por muchos expertos, lo vamos a ver después al final, y que por lo tanto es importante conocer para entender bien la lógica de implementación del decreto 67, 60 veces se menciona la evaluación formativa y solo 17 veces la evaluación de modalidad sumativa. Esto ya nos da una clara idea de la preponderancia a partir del decreto 67 de la lógica y la perspectiva formativa para abordar la evaluación. Otro aspecto que
que está contenido en esta política, en la página 12, es que la evaluación debe adecuarse ofreciendo oportunidades de desarrollo a todos y todas los estudiantes. Esto tiene que ver con la flexibilidad, la ductilidad también de la evaluación. En la página 29 enfatiza el propósito fundamentalmente formativo, ya lo vimos claramente en términos de la recurrencia del término, 60 contra 17, ¿no? Y también indica que el uso formativo de la evaluación debiera preponderar en las aulas. Se agrega también en la página 32 el proceso y la indicación de avanzada hacia una mayor evaluación formativa. Claramente entonces el énfasis en lo formativo está determinado por el decreto 67 y por la existencia de esta política de fortalecimiento de la evaluación con una lógica específica que es la formativa, una perspectiva formativa. Están estos dos documentos que ya había mencionado. Si ustedes bajan el PPT, al cliquear aquí los pueden descargar. Lo mismo en las otras que están mencionados. Cliquean allí, lo pueden descargar. En lo que son orientaciones del Ministerio, ya entrando ahora a lo que es este marco 2020, la UCE comenzó a desarrollar una serie de conferencias. La mayor parte de ellas estuvieron orientadas a la priorización curricular, pero la segunda conferencia se refirió a la evaluación formativa. Y allí se repitió esto que está contenido en el decreto y en la política nacional de fortalecimiento de la evaluación, que es recomendar que la evaluación sea preferentemente formativa. Y además indicaron en esa la encargada de evaluación y estándares de la unidad de currículum del Ministerio, en esa conferencia el 26 de mayo, indicó que la evaluación sumativa solo para efectos de promoción. Solo para efectos de promoción. Esa fue la recomendación explícita del Ministerio ya en contexto pandemia, en mayo de este año, a final de mayo de este año. También en esa misma conferencia, la UCE se indicó que en este contexto excepcional de COVID, la evaluación formativa debiera ser hasta que podamos retomar los procesos normales, o sea, el retorno a clases. Esto fue en mayo, hubo otra unos meses después, y siempre se hablaba pensando, como ha sido el discurso del Ministerio, en cerrar el año volviendo a clases. Ya sabemos que eso no va a ser así, por lo tanto, yo proyectaría esta afirmación de utilizar la evaluación sumativa al volver a clases como una razón también para no dificultar la promoción en términos de que un estudiante no ha podido ser contactado y por lo tanto, entre comillas, no tenemos notas. No le podemos poner una nota para certificar el aprendizaje del año. Entonces, eso nos lleva nuevamente a la preponderancia, a la preeminencia de una lógica formativa en la evaluación, deduciéndolo, ¿no? Veamos qué plantea la superintendencia sobre la fiscalización del decreto 67. Se les hizo una consulta y en una respuesta de correo electrónico yo los compartí en su momento. Ellos respondieron lo siguiente, que el decreto 67 debe ser fiscalizado, pero se aplicará la flexibilidad. Se aplicará en la aplicación el criterio de flexibilidad. Y ahí indica en base a qué artículo del mismo decreto 67 ellos van a aplicar ese criterio. Y que un documento referencial que ellos mismos recomiendan que los establecimientos puedan conocer son los criterios de evaluación, calificación y promoción para estudiante primero básico a cuarto medio, que lo mencionamos y lo vamos a ver muy brevemente en una de las diapositivas siguientes. ¿Qué más respondió la Supereduc? Que la evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la evaluación sumativa. Bueno, esto tiene que ver con la lógica del propio decreto. Pero vuelvo a insistir, aparece 2 veces la respuesta de la Supereduc, considerando la flexibilidad requerida y el funcionamiento actual del sistema educativo. De ahí que es muy importante que ustedes puedan, para respaldo ante cualquier situación, tener ese anexo de su reglamento oficializado en el SIGE y comunicado a quienes corresponde que lo conozcan, ¿no? Respecto a las asignaturas del plan de estudio, todavía esta respuesta no tenía la indicación de lo que envió el Ministerio después de la adecuación del plan de estudio, por lo tanto la podemos saltar. Indica la importancia que los estudiantes y apoderados estén informados sobre esas decisiones de evaluación, plan de estudio y promoción.
Entonces lo fundamental que indica la superintendencia es de que se va a regir de manera flexible, y ¿dónde va a estar la flexibilidad? Va a estar determinada por lo que el establecimiento informa formalmente respecto a las modificaciones del reglamento de evaluación que va a aplicar este año 2020 y muy probablemente 2021. Siguiendo con los documentos emanados en este contexto 2020, bueno, en el 27 de marzo tempranamente aparecieron las orientaciones al sistema escolar, y primero, a partir del acuerdo del Consejo Nacional de Educación del 13 de mayo, se indica que es recomendable que el Ministerio clarifique las cuestiones de aplicación y uso de la priorización en relación a la evaluación, calificación y promoción. A partir de ese mandato del Consejo Nacional de Educación, el Ministerio emitió todos los documentos que ya mencionamos para clarificar cuál va a ser el uso. Entonces, por el mandato del Consejo Nacional de Educación, estos tienen un rango intermedio, no son meras indicaciones del Ministerio, meras entre comillas, sino que también responden a una indicación del Consejo Nacional de Educación de la necesidad en este contexto de clarificar cómo se va a aplicar la evaluación, calificación y promoción en contexto COVID. El comunicado de la priorización curricular indica que se entregarán esas orientaciones y que desde el 25 de mayo la unidad de currículum realizará conferencias. Ya mencionamos qué decía la primera conferencia sobre evaluación formativa de la unidad de currículum sobre cómo aplicarla, ¿no? En cuanto a las orientaciones de la priorización curricular, ¿qué podemos extraer de ellas? Para lo que nos interesa ahora es que cada establecimiento podrá ajustar su reglamento de evaluación para flexibilizar su aplicación en los distintos contextos, ¿eh? De modo que utilicen la evaluación formativa, ¿eh?, principalmente. Todas estas indicaciones que les estoy mencionando las extrajimos de un informe que se nos pidió emitir para la Supereduc respecto a un establecimiento particular sancionado que había un potencial reclamo de apoderados por cómo estaban abordando la evaluación formativa, y un establecimiento particular subvencionado de Quilpué. Entonces, este fue el informe técnico como provincial, respaldado por el jefe técnico y jefe provincial de Valparaíso, como reporte de lo que debía hacer el establecimiento en torno a la evaluación. Por eso se lo estoy compartiendo en este orden, ¿eh? De manera que, aunque es un documento interno, se constituye en un documento respaldado por las autoridades provinciales de educación y en respuesta a un posible investigación de la superintendencia sobre este aspecto en un colegio del territorio de Quilpué, pero particular subvencionado. Las orientaciones al sistema escolar refuerzan esto. Dice, una posibilidad que los docentes y el equipo directivo puedan adoptar al retorno a clases. Al retorno a clases es valorar y recolectar el trabajo realizado por los estudiantes durante ese periodo, transformándolo en una evaluación sumativa. Nuevamente se habla de la evaluación sumativa en el retorno a clases. Obviamente vamos a necesitar ya que no vamos a retornar este año, una nota al menos para poder cerrar el año. Pero esto también nos abre la puerta como argumento para los casos en los cuales no se pudo contactar. Ya vamos a ver después en base a qué nos vamos a aferrar a esa interpretación también, de que no habiendo una nota igual corresponde a lo que dice el artículo 11, que los profesionales de educación del establecimiento pueden decidir respecto a esa promoción. Las orientaciones para la implementación de la priorización curricular nos indican entre otras cosas, que los establecimientos tienen autonomía para aplicar la evaluación tanto formativa como sumativa, considerando los requerimientos y exigencias de esta última. Entonces hay una autonomía. Los criterios de evaluación y calificación y promoción, que mencionaba también la respuesta a la Supereduc de primero a cuarto medio, nos indican a su vez que si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactar o el contactado ha sido inestable, se recomienda activar el comité de evaluación, que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia. Esto está en la página 7-8 de estos criterios de evaluación. Por lo tanto, hay argumentos para promover a un estudiante en base a otras consideraciones técnico-pedagógicas, aunque no haya tenido contacto y no haya ni evaluación formativa ni sumativa durante este año.
pero en base a un informe que está descrito en el artículo 11 del decreto 67. Finalmente, los lineamientos para la planificación del año 2021, que llegaron ahora este mes de noviembre, indican varios aspectos. Primero, considerar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar. Esto vendría a fortalecer más aún ese argumento para evaluar la promoción de un estudiante. Segundo, potenciar la recuperación de aprendizaje. Lo que el 2020 no se ha logrado, recuperarlo el 2021. Y esto tiene que ver con la lógica de la priorización de mirar este proceso como bianual, 2021. Lo que no se logró el 20, se logrará el 21. En resumen, entonces, lo más importante de este enfoque para la planificación 2020-2021 es la necesidad de restituir los aprendizajes acorde a la situación de cada estudiante. Y esto es restituir lo que no se pudo aprender en 2020. Por lo tanto, la decisión de promoción tendrá en cuenta esas posibilidades efectivas de restitución en lo que va a ir del año 2021. Y eso debiera estar consignado de algún modo en el informe que permita promover a un estudiante del cual no hemos tenido contacto y no tenemos reportes de carácter formativo durante el año, o tenemos muy pocos. Eso es el marco normativo y el marco legal. Quiero compartir la opinión de algunos expertos, no las voy a mostrar todas en beneficio del tiempo, van a quedar ahí, son fragmentos de videos, todo esto lo hemos compartido con ustedes, para que la opinión no se la relate yo, sino que se la entregue cada experto. Brevemente, primero lo que dijo María Isabel Baeza, disculpen. En febrero de este año 2020, el CPIP en una capacitación sobre decreto 67 invitó a la coordinadora de evaluación estándares de la UCE del Mineduc, antes que empezaran las conferencias del contexto COVID, no lo voy a mostrar, lo voy a dejar ahí, y lo que ella fundamentalmente dijo allí es lo que ya hablamos sobre las características centrales del decreto 67. Me pareció importante colocar este fragmento del video de esa conferencia del CPIP, porque es la coordinadora de evaluación de la UCE del Mineduc, reforzando lo que hemos dicho en esta presentación, o diciéndolo ella misma en el mes de febrero de este año, respecto al énfasis en la evaluación formativa y respecto a la disminución a los casos estrictamente necesarios de la repitencia. Además, ella comenta aquí, y esto puede servirle de argumento para los apoderados, todas las razones por las cuales la investigación recomienda o no recomienda, contrarrecomienda la reprobación. Yo se los dejo ahí, dura 3 minutos, 4 segundos, un fragmento de la conferencia, al final están los links completos a cada una de estas conferencias. Y me parece que lo más relevante de esta intervención es que quién lo dice y lo que dice respecto a lo desaconsejable que es que un estudiante repita. Y eso lo dice antes de que entremos en modo pandemia, por lo tanto ya en modo pandemia es aún más relevante esta afirmación. Indudablemente de todos los expertos que vimos, con quien hemos seguido un proceso, ya en 3 o más oportunidades, quienes están participando de la red de innovación en evaluación, hoy en la tarde está la última plenaria a las 3 de la tarde, es el trabajo con Teresa Flores. Por lo tanto, hay 3 veces aquí en las cuales recogemos fragmentos de sus presentaciones como argumentos para esta lógica de lo formativo y de la promoción más que la repitencia, en base a los argumentos que hemos ido mencionando. El primer encuentro fue en mayo de este año con Teresa Flores, en el contexto de esta misma red, y allí ella fundamentalmente también expuso todas las razones por las cuales es necesario el cambio paradigmático de la evaluación como proceso de intercambio mercantilista a un proceso educativo, formativo, de aprendizaje. Es un fragmento de 3 minutos, 12 segundos, no lo voy a poner ahora, casi todos ustedes estuvieron en esta reunión porque fue una reunión de red, pero aquí hay un énfasis en ello que también les puede servir de argumento dentro de las discusiones que tengan en su establecimiento, pero también esencialmente respecto a otros actores, como los apoderados, algunos que quizás insisten mucho en la repitencia de sus hijos, la
la necesidad de cambiar el foco de la evaluación. Y esto no por la pandemia, sino que por una necesidad como sistema educativo, que está legalmente respaldada en el decreto 67 y que se ha acelerado por las necesidades de este contexto. Y además lo importante, como ustedes saben, es que aquí no es solo una opinión académica, sino que es una opinión académica aplicada en establecimientos concretos de la red de innovación en evaluación. También una pregunta. Luego está de junio, la conferencia que mencionábamos de la UCE. Mucho lo que dice allí la misma María Isabel Baeza, coordinadora de evaluación estándares de la UCE Mineduc, lo había dicho ya en febrero. Pero lo que yo rescaté, por eso un fragmento de solo 42 segundos, es que le preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con los estudiantes que no se han podido contactar? Y peor aún, si no se han podido contactar o se les ha contactado y se resisten a entregar algo y no tenemos nada de ello. Entonces ella dice, bueno, hay que por todos los medios evitar la repitencia. Si después de todos los medios y volviendo a clase el estudiante ni siquiera se presenta, entonces, bueno, ya no nos quedará mucho que hacer. Pero estaban hablando nuevamente la lógica de volver y de que ante la evidencia de volver el estudiante ya no volvió. O sea, estaríamos hablando más bien de deserción. Y ya hemos hecho en asesoría directa varias precisiones sobre lo que está ocurriendo este año. No debiéramos concebirlo como deserción, sino como desescolarización involuntaria o más bien escolarización forzosa en el hogar. Entonces, deserción realmente son muy pocos los casos. Me tomo de cómo hizo la respuesta a ella, donde hizo un énfasis muy fuerte en debemos hacer todo lo posible para que ese estudiante no repita. Una pregunta. Luego de un conversatorio de UNESCO Real sobre evaluación formativa, donde hubo varios expositores, la directora ejecutiva del MIDE-UC, Paulina Flotz, planteó algunos elementos sobre la evaluación formativa y nuevamente, imagínense, el MIDE, esencialmente alineado con la lógica de evaluación, de medición en un sistema de aseguramiento, de accountability. Ella es la sucesora de uno de los directores del MIDE, que fue Carlos Enríquez. Carlos Enríquez fue director del MIDE de la Católica, después fue secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad y hoy día es coordinador del YESE. Entonces son críticos quizá en alguna medida, pero finalmente su lógica tiene mucho que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad. Pero aún así, en esta conferencia, ella va a hacer el énfasis en la necesidad de, especialmente en este contexto de COVID, esta conferencia fue de agosto de este año, fortalecer la evaluación formativa y considerar todos los aspectos socioemocionales. Y nuevamente yo creo que entrega varios argumentos, cuando ustedes lo puedan ver, en un fragmento breve, 3 minutos y medio, va a entregarle argumentos sobre la consideración del impacto en el proceso de aprendizaje del estudiante de repetir. No lo dice literalmente así, pero cuando ustedes vean el fragmento se van a dar cuenta que los argumentos que ella expone a favor de la evaluación formativa tienen mucho que ver con evitar todas las consecuencias negativas que produce en la posibilidad que estos estudiantes aprendan el repetir. Luego tenemos la presentación de octubre de Teresa Flores. Allí ella va a hablar de lo que en general, en una de las partes de su exposición, lo que produce la evaluación, que de por sí la evaluación afecta lo emocional, lo psicoemocional, y que en este contexto eso se ve amplificado. Entonces, la variable emocional es una variable fundamental en este contexto. Si ya está considerada en el artículo 67 en tiempos normales, debemos entender, y yo creo que nadie va a quedar exento a comprender eso, ¿no? De que esta variable adquiere una relevancia central en este contexto. Y por eso los argumentos no son solo una apreciación subjetiva, sino que tienen que ver con elementos que están contenidos en la norma, en la ley, en la normativa y en la experiencia de las investigaciones y la investigación aplicada de los académicos en Chile y en el mundo. Ahí entonces hay un fragmento de 2 minutos 42 de la presentación que Teresa hizo en octubre de este año.
Luego recogimos la presentación de Carlos Enrique, ahora como coordinador del IESE, sobre sistemas de evaluación y aportes para la toma de decisiones, que fue el 16 de noviembre, unos lunes atrás, donde él, en un conversatorio con los supervisores, nos presentó su visión sobre la relevancia de la evaluación principalmente formativa. Y nuevamente surgen todos los argumentos para tomar decisiones en el contexto del COVID. Incluso él va a proyectar algunas consideraciones para el año 2021. Entre otras, les puedo adelantar, y entiéndase que él fue secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, ¿no? Él dice que es importante que el próximo año también no haya esta evaluación externa, ¿eh? Que es una buena decisión que se tomó este año de suspender el CIMSE. Y eso porque la evaluación con un fin de clasificación o de certificación genera tensiones en este contexto que son contraproducentes a el objetivo central de recuperar los aprendizajes que se vieron dificultados por el contexto de coronavirus. Y él aquí, ¿por qué quise colocar esto? Porque él lo dice ahora a partir de un estudio, el ERCE 2019, que fue aplicado a varios países de Latinoamérica y que por la coyuntura se constituye en línea de base. Es cómo estaban los sistemas educativos el 2019 y desde ese punto es el punto al cual mínimo debiéramos sostener y proyectar como objetivo de recuperación o de mantenimiento al menos del impacto que puedan tener estos 2 años de COVID, siendo optimista, 2 años 2021 de COVID-19. Finalmente hay el fragmento de que esté un poco más largo, de 4 minutos y medio, como el anterior de Teresa Flores, que también son los 2 fragmentos más largos, porque contienen bastante información que les puede ser útil para argumentar interna y externamente respecto a por qué se van a decidir así las promociones este año. Hay una muy completa y sucinta, en 4 minutos, historia de la normativa en términos de evaluación en Chile, que lo hace Gloria Contreras, académico de la Escuela de Pedagogía de la Católica de Valparaíso, en un conversatorio en noviembre de este año, y que nos entrega entonces como una visión de cómo se fue incrementando esta inclinación hacia ver la evaluación desde la perspectiva formativa. Ella hace algunas precisiones sobre la evaluación formativa tipo Bloom y la evaluación formativa tipo EPA, por decirlo así, de una corriente más cercana a la visión británica o la francesa. La francesa posterior a Bloom, tipo Perrenot u otro. Y un resumen muy completo, muy bueno, que también les puede ayudar a hacerse una rápida idea de cómo ha habido una tendencia hacia priorizar la evaluación formativa, pero también una tensión en términos de que finalmente las declaraciones, por la práctica misma de la evaluación que privilegia lo sumativo y la nota, ha dificultado avanzar en lo que varias reformas habían planteado en términos de enriquecer y flexibilizar la mirada pedagógica. En el fondo lo que dice es, finalmente, si la práctica no recoge el espíritu de estas innovaciones legales y de orientaciones, tenemos un sistema educativo que sigue sin cambiar en lo esencial, que no está privilegiando los aprendizajes, sino que está privilegiando una cuestión formal, acentuada lamentablemente por la entrada en vigencia del sistema de aseguramiento de la calidad. Bueno, y finalmente tenemos la presentación de Teresa, que fue en noviembre de este año, la plenaria abierta, donde ella abordó ya las orientaciones para promoción del Ministerio, sabiendo además que el proyecto de promoción automática se había caído en el Parlamento, ya no iba a haber promoción automática, y ella entrega varios elementos allí en el contexto definitivo que tenemos respecto a cómo se debiera abordar la promoción. Creo que todos, por lo que recuerdo, todos ustedes estuvieron, así que no voy a pasar el fragmento video, ahí está, lo pueden revisar después con más detención, son 4 minutos 20 segundos. Y ella también mencionó allí un documento que va a emanar de un grupo académico de la mesa COVID sobre evaluación.
ayer hablé con Teresa, el documento está esperando la sanción del equipo coordinador y saldría en los próximos días. Apenas esté, ella me lo va a enviar y yo se lo voy a reenviar a ustedes. Pero creo que lo esencial está ya contenido en este conjunto de especialistas que vimos en estos fragmentos de video, y como les digo, están las presentaciones completas linkeadas aquí. Ahí tienen, al bajar la presentación, si cliquean cualquiera de estos links, lo va a llevar a la presentación completa, de alguna de las cuales yo extraje los fragmentos que les acabo de presentar.